Las expresiones para un personaje son muy importantes ya que nos ayudan a conocerlo mucho más. En este video te voy a enseñar cómo dibujar diferentes expresiones para un personaje. Posteriormente utilizaremos las mismas expresiones para hacer una animación. Vamos a Archivo, Nuevo, a crear un proyecto de ilustración. ¿Qué es la primera opción? Le ponemos un nombre al archivo, yo le pondré expresiones y el tamaño puede ser que ustedes quieran. En esta ocasión yo les recomiendo un tamaño A4 y en resolución 350 o lo que ustedes quieran, pero esta es mi recomendación. Todo lo demás tal cual y le damos a OK para crear el proyecto. Tenemos el proyecto creado, le cambiamos el nombre a la capa que viene creada por defecto y antes de continuar guardamos el proyecto en la carpeta de nuestro equipo. Para dibujar las expresiones voy a cambiar al modo simple, ya que como pueden ver tenemos más espacio para dibujar. Acá por ejemplo lo que voy a hacer es dibujar el boceto de nuestro personaje eligiendo por supuesto la herramienta del lápiz. Voy a dibujar varias cabezas y voy a comenzar por la cara neutra de la chica. Luego vamos a hacer una cara sorprendida y luego vamos a hacer la misma cara sorprendida y como pueden ver lo único que va a cambiar es la boca, pero tenemos una nueva expresión. Luego una expresión enojada para luego pasar a una expresión triste para finalizar con una expresión alegre. Como pueden ver tenemos todas las expresiones listas y ahora simplemente nos va a tocar agregar la línea y el color. Bajamos la opacidad de esta capa, creamos una nueva capa y le cambiamos el nombre a línea. Y en esta capa, con la herramienta plumilla, vamos a hacer la línea de las expresiones de la chica. Es muy importante activar estabilización para que la línea quede perfecta. Y comenzamos con la línea de la chica. Como pueden ver, el cuerpo es el mismo, lo único que cambia es el rostro, es decir, las expresiones. Agregué más capas como la capa azul y rojo que nos indica las líneas de luz y de sombra. Desactivamos la capa Sketch y tenemos el siguiente resultado. Ahora simplemente nos tocaría pintar a nuestro personaje. Lo que vamos a hacer entonces es sobre la capa Sketch crear una nueva capa de nombre color y acá con la herramienta relleno vamos a ir pintando cada una de las zonas de color de la chica. Como pueden ver acá podemos elegir diferentes colores para nuestro personaje y mediante un solo clic vamos a ir pintando todas las zonas de color de la chica, obteniendo el siguiente resultado. Como pueden ver, todas las expresiones están a todo color y se ven realmente geniales. Por último, podemos desactivar la capa azul y rojo, que son las líneas de luz y de sombra, para tener el siguiente resultado. Por último, volvemos al modo estudio y vamos a cerrar nuestro proyecto, ya que el siguiente paso es crear una animación. Vamos al menú Ventana, Subvista. Vamos a activar esta herramienta que es sumamente importante y en importar vamos a importar el archivo que acabamos de crear. Como pueden ver, podemos navegar dentro de este archivo para tener más de cerca todas las expresiones de la chica. Vamos a comenzar por la expresión neutra y podemos mover este panel y posicionarlo al costado izquierdo. Vamos al menú Ventana, Línea de tiempo. Es muy importante activar la línea de tiempo para hacer nuestra animación. Vamos a Archivo, Nuevo, a crear un proyecto. Vamos a elegir la última opción, que es la opción de animación. Le cambiamos el nombre y en tamaño, por ejemplo, formato cuadrado, es decir, 1080 por 1080. Y por último, en la opción Timeline, los fotogramas por segundo los vamos a dejar en 8. Y 24 fotogramas de duración va a tener nuestra animación. Le damos a OK y tenemos el proyecto creado. Antes de continuar, vamos a guardar el proyecto en archivo guardar como y guardamos el proyecto en nuestro equipo. Por último, eliminamos la carpeta de animación que viene creada por defecto porque vamos a crear una propia. Vamos a comenzar a hacer la animación. Vamos a comenzar por los Genka. Son conceptos de animación que voy a empezar a utilizar de ahora en adelante. Creamos una nueva carpeta de animación en la línea de tiempo de nombre animación y en el panel de capas creamos una nueva carpeta de capas y dentro de esta nueva carpeta de capas diferentes capas las cuales pueden ver a continuación. Para comenzar a hacer el boceto de la animación elegimos la herramienta del lápiz y comenzaremos por la primera pose. En este caso va a ser una pose donde la chica va a estar triste. Como pueden ver, esta va a ser la pose y guiándonos por el dibujo que hicimos anteriormente, va a ser mucho más fácil de hacer esta animación. Le cambiamos el nombre a A1, como lo hacen los japoneses,
Y acá lo que vamos a hacer es avanzar en la línea de tiempo y vamos a ir al fotograma 9 a crear un nuevo cel de animación. Y como ya lo sabrán quienes siguen mis videos, va a copiar exactamente las mismas capas y los mismos nombres. Le cambiamos el nombre a A9, elegimos la capa Sketch para hacer la segunda pose de nuestra animación, es decir, el segundo Genga. Podemos activar también el papel cebolla para ver el dibujo anterior y guiarnos en cuanto al tamaño o diferentes partes que tenga nuestro personaje, como el tamaño de los ojos, el cabello, etc. La segunda pose vamos a hacer que la chica esté sorprendida, para ir variando en cuanto a su expresión y hacer una animación muy expresiva. Ahí lo tenemos. Vamos a ir al fotograma 20 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a A20, ya que son los 3 Genga de nuestra animación. Y podemos mover el panel subvista para ver la expresión alegre porque es la siguiente expresión que vamos a hacer. Como pueden ver, son diferentes expresiones las cuales vamos a agregar en nuestra animación. Y acá tenemos listos los dibujos Genga. Le damos a play y como pueden ver, esta es la animación de los Genga que tenemos hasta el momento. Ahora vamos a hacer los Douga, que son simplemente los dibujos intermedios. Vamos a ir al fotograma 6, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 6, para identificarlo bien que es un Douga. Seleccionamos la capa Sketch y vamos a hacer el siguiente dibujo intermedio. Nos podemos guiar obviamente del dibujo anterior y posterior activando el papel cebolla. Ahí tenemos el primer Douga, vamos a avanzar al dibujo 7 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre, si es necesario, activamos el papel cebolla y hacemos un nuevo Douga o dibujo intermedio y en esta ocasión, como pueden ver en subvista, nos vamos a guiar por otra expresión, ya que aquí la chica va a cambiar y va a comenzar a sorprenderse. De esta manera, tenemos el siguiente dibujo. Avanzamos en la línea de tiempo, ahora vamos a crear un dibujo en el fotograma 8, agregamos un nuevo cel de animación. Seleccionamos la capa Sketch, activamos el papel cebolla y acá se nota claramente que será un dibujo intermedio, ya que como pueden ver va a suavizar el movimiento de la chica. Acá tenemos este Douga, se ve genial, y ahora simplemente vamos a ir avanzando en el transcurso de la animación hasta el fotograma 18. Creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 18 y seleccionamos la capa Sketch para hacer un nuevo Douga. Acá, por ejemplo, como pueden ver, la chica va a estar con los ojos cerrados. Entonces acá vamos a hacer esta siguiente expresión, la cual va a ayudar a suavizar el movimiento final de la chica. Por último, agregamos un nuevo dibujo en el fotograma 19, seleccionamos la capa Sketch y vamos a activar el papel cebolla y también vamos a, en la herramienta subvista, ver la expresión de felicidad de la chica para guiarnos un poco más en sus detalles. Y acá tenemos el último Douga de nuestra animación. Como pueden ver, ya tenemos la animación casi completa, solamente nos faltan algunos detalles. Antes de agregar los últimos detalles, quiero que veamos una previsualización de la animación de los Genga y los Douga hasta el momento. Como pueden ver, la animación funciona bien, pero creo que le falta algo más, y son los pestañeos, los cuales vamos a agregar a continuación. Vamos a ir a crear una nueva carpeta de animación de nombre Ojos. Y acá, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Creamos una nueva carpeta de capas con las mismas capas que creamos anteriormente. Seleccionamos la capa Sketch y acá lo que vamos a hacer es cambiar el color de capa de la carpeta de animación de la chica para hacer nuevamente solamente el dibujo de los ojos en esta nueva capa. Le cambiamos el nombre a A9 ya que comenzamos por la parte central de la animación. Y acá, por ejemplo, vamos a hacer un pestañeo. Entonces el siguiente dibujo va a ser el dibujo de los ojos cerrados de la chica. Entonces acá, por ejemplo, como pueden ver, también podemos aprovechar y eliminar directamente los ojos de la chica, ya que no los vamos a necesitar. Ahora sí, continuamos con la animación de los ojos. Seleccionamos la carpeta de animación y vamos a crear un nuevo dibujo en el fotograma 11. Creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 11. Seleccionamos la capa Sketch y acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es activar el papel cebolla para hacer los ojos cerrados. Una vez teniendo listos los ojos cerrados, vamos a hacer un nuevo dibujo en el fotograma 13 y acá lo que vamos a hacer es crear un nuevo cel de animación de nombre 13 y lo que vamos a hacer acá es simplemente hacer los ojos semiabiertos. Sin antes, en el fotograma 14, con asignarse la fotograma, vamos a llamar
el primer fotograma de esta animación, que son los ojos abiertos, para así poder tener el dibujo anterior y posterior como guía y hacer este dibujo de la mejor manera. Ahí tenemos el pestañeo, como pueden ver, se ve genial. Para hacer esta animación aún mejor, lo que voy a hacer es crear un nuevo cel de animación en el fotograma 1 de la carpeta de animación de los ojos. Y lo que voy a hacer acá es dividir este clip con botón derecho, split clip. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente crear el espacio donde no necesitamos los ojos, solamente acá. Y lo que voy a hacer acá es simplemente una animación de los ojos que van a estar vibrando, es decir, van a tener un poco de vida. Ahí lo tenemos. Vamos a avanzar al fotograma 2, creamos un nuevo cel de animación y volvemos a dibujar los ojos en la misma posición. Pero obviamente va a tender a vibrar un poco la línea, como pueden verlo. En el fotograma 3 llamamos al dibujo 1, en el fotograma 4 llamamos al dibujo 2 y en el fotograma 5 llamamos al fotograma 1. Y lo que va a suceder aquí es que, como pueden ver, los ojos tienen vida. Lo que voy a hacer acá es simplemente hacer que la chica esté un poco triste, los ojos están vibrando y luego tiene un pestañeo. Como pueden ver ahora, la animación está llena de vida y se ve genial. Para hacer la línea de la animación vamos a entrar en cada uno de los dibujos y la capa Sketch vamos a activar cambiar color de capa y le vamos a bajar la opacidad a 50% para posteriormente elegir la capa línea en donde vamos a hacer la línea de color negro, es decir, la línea de borde de la animación. También vamos a activar cambiar color de capa en la capa azul y rojo, ya que acá simplemente al dibujar, como pueden ver con la herramienta plumilla, yo siempre les recomiendo G-Real, pero ustedes pueden elegir la plumilla que ustedes quieran. Y acá, por ejemplo, lo que voy a hacer es simplemente hacer un dibujo con el color negro, pero al estar con la capa activada en cambiar color de capa, va a cambiar a ese color, es decir, rojo y azul. Por ejemplo, acá como pueden ver tenemos la limpieza de la animación, la vamos a ir haciendo dibujo a dibujo. Esto va a tomar bastante tiempo, pero si lo hacemos bien, el proceso del color va a ser mucho más sencillo y rápido de realizar. Entonces vamos a ir uno a uno con los dibujos, haciendo la limpieza de nuestra animación. Y una vez hemos finalizado con la limpieza de la animación de la chica, simplemente lo que vamos a hacer es desactivar la capa Sketch de cada uno de los dibujos de nuestra animación, tanto de la carpeta del cuerpo como también la carpeta de animación de los ojos, obteniendo el siguiente resultado. Ahora vamos a agregar el color a nuestra animación. En cada uno de los dibujos tenemos diferentes capas, como pueden ver color, sombra, luces, azul y rojo, que son para guiarnos. Lo que vamos a hacer acá es simplemente con la herramienta relleno referir a otras capas. Y acá, por ejemplo, en subvista activamos cambiar a cuentagotas automáticamente. Como pueden ver, se va a cambiar automáticamente sin importar la herramienta que tengamos elegida. Y en mi caso, lo que voy a hacer es pintar el color base en una capa y la sombra en una capa diferente. Entonces vamos a ir pintando de esta manera, clic por clic, hasta rellenar todos los espacios de color de la chica. Una vez tenemos la capa base, vamos a agregar las sombras, como pueden ver, y se los repito, yo lo hice en una capa diferente. También con las luces vamos a hacerlo de la misma manera. Y una vez hemos agregado el color, activamos todas las capas y tenemos el siguiente resultado. También podemos hacer lo mismo con los ojos. Vamos a pintar en la capa color solamente el color base y vamos a ir agregando las sombras en otra capa y las luces en otra capa, obteniendo el siguiente resultado. Fíjense, se ve genial. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con todos los dibujos de nuestra animación. Una vez hemos agregado el color a todos los dibujos de nuestra animación, simplemente vamos a desactivar la capa rojo y azul, que son las líneas de borde que nos indican tanto la sombra como la luz. Activamos play y obtenemos el siguiente resultado. Como pueden ver, hemos finalizado con la animación y se ve genial. Para hacer aún más completa nuestra animación, vamos a agregarle un fondo. En la ventana material escribimos cielo y voy a usar este cielo que es cargado de los assets de Clip Studio Paint. Recuerden que pueden descargar diferentes objetos para utilizar en sus proyectos. Creamos una nueva carpeta de capas en donde vamos a agregar dos capas. Una va a ser llamada luz y otra llamada sombra. Lo que vamos a hacer acá es simplemente hacer unos pequeños efectos para potenciar aún más nuestra escena. Por ejemplo, acá voy a elegir el mismo color de los brillos del cabello y con la herramienta aerógrafo voy a elegir un pincel bastante grande y voy a agregar unos destellos de luz
que como pueden ver ayudan a que la animación se vea mucho más integrada con el fondo. También lo hago con el color oscuro, que es decir, las sombras. Le damos a play y tenemos el siguiente resultado. Vamos a archivo, exportar animación película, le ponemos un nombre a nuestro archivo, le damos a OK y acá lo dejamos en 24 fotogramas por segundo y desactivamos la animación de la cámara y guardamos la animación en nuestro equipo. También lo podemos exportar como GIF, como pueden ver los mismos parámetros, aunque va a ser un poco más pequeño. Y le damos a OK y se exporta también como GIF. Esta es la animación que hemos logrado realizar en este video. Como pudieron darse cuenta, comenzamos desde un inicio con las expresiones de un personaje y luego elegimos 2 o 3 para hacer este tipo de animaciones. Hagan lo mismo para que practiquen sus dibujos, sus expresiones y posteriormente hagan lindas animaciones.